Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Javier Canca Sánchez. Soy graduado en Podología y actualmente me encuentro como doctorando por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Quisiera agradecer al Comité Científico de este congreso la oportunidad de presentar la siguiente ponencia: factores pronósticos para predecir dolor en el pie. El dolor es un grave problema de salud a nivel mundial. Se ha estimado que afecta al 20% de la población adulta, siendo el dolor del pie el más común de la población en general. La prevalencia estimada varía del 9 al 30% y el género femenino es el más propenso de sufrirlo respecto al masculino. El dolor del pie es un factor de riesgo para la discapacidad locomotora, alteración del equilibrio, produce un mayor riesgo de caídas, pérdida de independencia y reducción de la calidad de vida. Además, se asocia a padecer patologías como metatarsalgia o alteraciones estructurales, como pie plano o alus valgus. Y además, un calcio inadecuado puede aumentar la presión plantar y la fricción, causando úlceras en los pies. Autores como Chen y colaboradores mostraron que existe un cambio en el volumen del pie al realizar la actividad deportiva, como running, en reposo, al cambiar de posición, estar sentado a estar de pie, al permanecer en bipedestación durante un periodo de tiempo, o incluso a un determinado momento en el día. Estos cambios de volumen provocan hinchazón, incomodidad, acumulación de sangre y fatiga muscular, entre otros. Sin embargo, no hay estudios que evalúen si este cambio volumétrico del pie en el calzado es un factor predictivo para sufrir dolor. Así, el propósito de esta investigación es identificar los factores predictores para sufrir dolor del pie en la población adulta. Nos encontramos ante un estudio transversal descriptivo, donde se han reclutado 457 sujetos, todos ellos procedentes de la Unidad Docente Asistencial de la Facultad de Ciencias de la Salud. Este estudio recibió la aprobación ética del Comité del Portal de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía, PEIBA, y se llevó a cabo en total conformidad con la disposición de la Declaración de Helsinki sobre principios éticos para la investigación médica con seres humanos. Como criterio de inclusión, se obtuvieron adultos sanos mayores de 18 años, que aceptaran participar en el estudio y que acudan a centros podológicos para atención podológica de cualquier tipo. Y como criterios de exclusión, aquellos sujetos que tengan amputaciones y o alteraciones congénitas adquiridas, algún tipo de enfermedad como la diabetes, vasculopatías periféricas o neuropatías de cualquier tipo, que evidencian alguna heterometría erectividad inferior, el uso de tratamientos ortopodológicos previos o que tengan incapacidad lingüística o cognitiva que no permita responder a los resultados. Como protocolo de recogida de datos, la recogida de datos se llevó a cabo en dos fases, por un miembro del equipo. En una primera fase, los participantes cumplimentaron un formulario donde se obtuvieron datos demográficos como la edad, el sexo, la altura, el peso, el número de calzado, la escala visual analógica para el dolor, tanto general como específica para el dolor en el pie, y el cuestionario Foot Function Index en español. En segunda fase, mediante la plataforma de McPoyle, se realizaron las mediciones antropométricas, como la longitud del pie, del medio pie, del antepié y del ancho del retropié, además de la altura del medio pie, en carga y sin carga. Se pidió a cada participante que se quedara quieto y de pie para obtener la medida de carga y luego que se sentara para la medida de no carga. En ambos casos, el peso corporal se distribuyó uniformemente. Por último, se realiza el índice de postura del pie para valorar cuánta pronación o supinación tienen los pies del sujeto. Respecto a la estadística, se obtuvieron estadísticos descriptivos para las variables y se confirmó la normalidad de su distribución mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Análisis bivariante para evaluar diferencias de medios entre grupos independientes mediante t-de-Student o en el caso de que las distribuciones ocurran normalmente. En caso contrario, se empleó la U de Mann-Whitney. Además, se hicieron análisis bivariados de variables cuantitativas mediante correlaciones de Pearson y Rho de Spearman, en función de la normalidad de las distribuciones. También se realizaron análisis bivariados para variables cualitativas, mediante prueba de chi cuadrado
empleando la prueba exacta de Fisher en los casos necesarios. Para evaluar la asociación de factores predictores de adecuación del número de zapatos, teniendo en cuenta la variable de índice volumétrico adaptado al calzado, que a partir de ahora la llamaremos como IVAC, y del resto de características clínicas sociodemográficas. Se construyó un análisis multivariado, mediante regresión lineal multivariable, tomando como variables dependientes el número de zapatos y como predictores aquellas variables que en el análisis bivariado han demostrado una asociación significativa. Se calculan los supuestos de linealidad, independencia, normalidad de residuos y colinealidad mediante análisis de residuos estadísticos de Durbin-Watson, niveles de tolerancia y factor de inflación de la varianza. Todos los intervalos de confianza se calculan al 95%. Se llevó a cabo regresión logística multivariable, con introducción de los predictores en estudio. El proceso de selección intencional comenzó con un análisis univariado de cada variable. En el proceso iterativo de selección de variables, las covariables se eliminaron del modelo si no eran significativas y no eran un factor de confusión. La significación se evaluó en el nivel alfa de 0,05 y la confusión como un cambio en cualquier estimación de parámetro restante mayor del 20%, en comparación con el modelo completo. En el ajuste siempre se introdujeron las variables edad y sexo, junto con las estimadas en el modelo. El ajuste global de la regla se evaluó con el parámetro R² de Nagelkerke. Como resultado, obtenemos un total de 457 sujetos fueron analizados, de los cuales el 40,7% fueron hombres y el 59,3% mujeres. Esto nos indica un predominio de mujeres con respecto a los hombres. La edad media fue de 39,06, el índice de masa corporal de 25,58 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el número de calzado osciló entre 37 y 47 y el FPI derecho en 6 y el FPI izquierdo en 6 también. FPI como índice postural del pie. Los resultados del dolor fueron medidos por la escala visual analógica general y específica, siendo la general de 2 y específica de 6, obteniendo un resultado medio de la subescala FFI dolor de 25,50. Como podemos comprobar, respecto al IVA en carga en pie derecho y en descarga del mismo pie, como en carga del pie izquierdo y en descarga, podemos observar que la diferencia tanto en descarga como en carga y en descarga del IVAC, que hemos hablado antes, que es el índice de volumétrico adaptado al calzado, fueron significativamente superiores en hombres que respecto en mujeres. El número de calzado también mostró una correlación significativa inversa débil, tanto con el dolor en los pies en la escala EVA como en la subescala dolor del FFI. La relación entre los índices IVAC y el número de zapatos fue elevada y significativa en ambos pies, tanto en carga como en descarga, mientras que entre IVAC y el dolor podológico fue inversa y significativa. La subescala FFI dolor fue dividida en dos valores. Aquellos participantes que se encontraron por encima de 45 puntos, que englobaron un total de 13,8%, o por debajo, que fue un total de 86,2%. El análisis variado se realizó para determinar la relación entre el FFI dolor, menor de 45 o mayor de 45 puntos. Teniendo en cuenta las características sociodemográficas y clínicas de los participantes, se construyeron modelos multivariantes, usando como predictores las variables que tuvieron una asociación significativa para el FFI dolor mayor de 45 puntos y ajustando por género, índice de masa corporal, diferencia de IVAC en pie derecho, mostrando que en el 85,6% predice el dolor
propósito de esta investigación fue identificar los factores predictores para sufrir dolor del pie en la población adulta. Los resultados del modelo multivariado, en el 85,6%, mostraron cómo factores predictores para sufrir dolor del pie, FFI dolor mayor de 45 puntos, el género, concretamente el femenino, y el índice de masa corporal y la diferencia de IVAC en pie derecho, y no siendo un factor predictor el número de calzado, estando así en discordancia con investigaciones previas en las que demostraron que el calzado que calza correctamente no solo ofrece protección física, actúa como una barrera ambiental para el pie, brinda soporte biomecánico y permite la redistribución de la presión en el pie, reduciendo así la formación de callosidades y por tanto el dolor del pie. En estas investigaciones se ha tenido en cuenta el ajuste del calzado o la comodidad del sujeto respecto al dolor del pie. Incluso se ha recomendado a quienes tienen diferentes tamaños de pie que deberían poder ajustar el tamaño del zapato para que se corresponda con el pie más largo, por lo tanto, evitando así presiones sobre el pie menor, estrés sobre los tejidos y aparición de lesiones. Sin embargo, solo han considerado estos autores la longitud del pie o el volumen, obviando el cambio volumétrico del pie adaptado al calzado, aun cuando para nuestra marcha se lleva el calzado puesto. Respecto al género femenino, este también es un factor predictivo del dolor del pie respecto al masculino, y esto podría ser debido a las diferencias estructurales que existen entre ambos géneros, ya que es más frecuente que los hombres, que las mujeres presenten patologías en diferentes regiones anatómicas que los hombres, al igual que el índice de masa corporal, ya que es un factor de riesgo asociado a desarrollar diferentes patologías, a incrementar el dolor o los síntomas depresivos y sobre todo se asocia al género femenino. Como principal limitación tenemos la composición de la muestra, ya que predomina el género femenino respecto al masculino. No se han incluido pacientes con alteraciones podológicas como alus valgus o dedos en garra, y la postura del pie que predominaba era la categoría normal. No obstante, presenta importantes fortalezas, como es el rigor metodológico del protocolo para la evaluación de los participantes, una muestra representativa de la población, además de ser la primera investigación que tiene en cuenta el índice volumétrico adaptado al calzado, IVAC, e identificar las principales características sociodemográficas como factores predictores de sufrir dolor en el pie. Además, este estudio tiene importantes implicaciones clínicas, ya que se ha desarrollado una herramienta que ayuda a determinar la probabilidad de sufrir dolor del pie de manera fácil y sencilla, que ayudará a los clínicos e investigadores tanto en la prevención como en el tratamiento del paciente, o en el diseño de calzado, ya sea deportivo o terapéutico, para mejorar, paliar o prevenir la prevención de patologías a nivel del pie asociadas a este, sobre todo en pacientes con neuropatía o artritis reumatoide. Por último, como conclusión, como he descrito anteriormente en repetidas ocasiones, los factores predictores para sufrir dolor en el pie son el género femenino, el índice de masa corporal, la diferencia de IVAC, índice volumétrico adaptado al calzado, en el pie derecho en la población adulta. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya sido de interés la ponencia. Gracias.